Ser podcast. Macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbial, Radio Lindo. hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Una mirada particular para observar y contar. Tuviste por escuela una prisión, Con Elvira Lindo. por maestra una mesa de billar. Te lo montas de guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Es curioso porque los jueves, cuando abrimos esta hora Radio Lindo, normalmente Iñaki de la Torre nos ha dado una clase de música, con sorpresas, con cosas que cuenta él, que está muy bien. Y luego llega Elvira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nos complementa, esto por ejemplo, que hay demasiado de Pulgarcito, claro, es que los primeros versos de esta canción, macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad, hay que levantarse y aplaudir. O sea, hay que ponerse en pie. Y además es tan de época que Sí. hay que explicar qué es, porque además hay una historia bonita con Bueno. esta canción, porque una leyenda bastante urbana decía que la canción era de Pulgarcito. Pero no, la canción se la había prestado Sabina a Pulgarcito y Pulgarcito, como su propio nombre indica, tenía 15 años cuando la cantaba en La Puerta Sí, del sí. Sol. Y pasó por allí alguien de una productora y se interesó por la canción y de ahí llegaron a Sabina. Pero claro, esta canción, para que Sabina compusiera esta canción, Sabina tenía que haber leído en un periódico la historia de este héroe, por así decirlo, Sí, sí, o sí. antihéroe Sí, sí. urbano en una época de muchísima peligrosidad urbana, como era en los años 70, mucho más que ahora, ¿dónde va a parar? Entonces era la historia del Jaro, que se hizo como una especie de... Hubo una especie como de misticismo en Sí, torno a sí, los sí, delincuentes sí. juveniles en aquella época. Y qué pluma, qué periodista, qué joven periodista estaba detrás de esta historia del Jaro y de muchas otras. Pues no sabría decirte. Jesús Duba. Oh, Jesús Duba, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Qué honor! El ¡Qué honor es mío. Pero tú no estabas jubilado. Sí, pero bueno, sí. sea, sigues. Estoy jubilado, pero bueno. Para yo- los amigos trabajo. Para los Ah, amigos qué bien. trabajo. sí, Oye, sí. ¿qué recuerdo tienes de esta historia? Bueno, pues mucho Ostras, porque... qué bueno. No sabía eso, ¿eh? Sí, que estaba sí. él detrás. Sí, Sí. sí, sí, sí. Casi fue el inventor Sí, del personaje. sí. En cierto modo fue el inventor, porque, vamos a ver, esto era una pandilla de chavales quinceañeros que vivían en el barrio del Pilar y Mirasierra y por ahí. Estamos hablando de los años 80, 80 y tantos. Y entonces esta pandilla venían todas las noches al centro de Madrid a pegar tirones. Y la policía, sobre todo la policía de la comisaría de Chamartín, que estaba en la calle Cartagena, les detenía pues prácticamente un día sí y otro no. Y bueno, pues el tema no trascendía a la prensa, porque digamos no hacían más que pegar tirones de bolso. Pero a mí me dijeron los de la comisaría, tienes que contar la historia de estos chavales que nos traen locos y tal todas las noches. Tiran de 10 o 12 bolsos de mujeres y no sé qué. Y yo, bueno, pues la cuento, pero ¿quién hay de jefe ahí en esa pandilla? Bueno, resumiendo, no había jefe ni había nada. Pero yo digo, bueno, pero decirme quién la componen. Y entonces la componían el Guille, el Melones, el Payaso, el Taxista. Y llegamos al Jaro. Y digo, coño, esto del Jaro me gusta Suena más. bien, suena bien. El Jaro es el rubio. En castellano, Jaro es rubio, Ujú. rubio cobrizo. Este chico efectivamente era un rubio cobrizo. Y digo, coño, este alias del Jaro me gusta. Y entonces, pues así empezó a salir el Jaro en mis crónicas como jefe, sin ser el jefe de este grupo de pandilleros. Oye, lo que me hizo gracia es que hace no mucho, porque él agarra con los dientes una presa y no la suelta. Y hace mucho intentó averiguar quién había matado al Jaro, que no Ah. se sabía.
Efectivamente, pues esto ocurrió, el Haro murió en los años 83, 84 y yo ya me jubilé y al poco de jubilarme, como ya estaba ocioso, digo, coño, voy a recuperar esta historia del Haro que nunca supimos quién mató al Haro. Al Haro le mataron una noche ahí en la colonia El Viso de un disparo de escopeta, nunca se supo quién la había matado porque la policía, digamos que protegió mucho al autor de la muerte, cuidado. Los vecinos también, fue imposible y bueno, pues, pero imposible, ¿eh? Y eso que yo revisitaba la historia a lo mejor a los 6 meses, al año, pero era imposible. Yo les decía a los de la poli, pero ¿quién mató a este hombre? Si no, aunque sea doy iniciales o lo que sea, pero quiero saber si era un militar o un, yo qué sé, un carnicero. ¿Quién era un vecino, parece era que un era, vecino, ¿no? Claro. Era un vecino. Estaría por ahí rondando y dijeron, mira, de aquí no pasas. Mira, era un vecino que estaba esperando a un amigo para jugar a esa noche en casa de este vecino de la colonia El Viso. Solían jugar al póker y entonces estaba esperando a este amigo y que no viene, entonces este hombre, el que vivía en la colonia El Viso, se asoma al portal, vivía en un piso bajo y ve que a su amigo le tenían rodeado 3 o 4 chavales con navajas, entró en su casa, agarró la escopeta, ¡pum!, y pegó un disparo y le dejó seco al Haro. Y nunca se supo quién había sido ese. Entonces, 40 y tantos años después, yo me propuse averiguar quién mató a El Haro y lo conseguí. Y me costó meses de trabajo. Meses. Bueno, pues ahora hay que acabar la historia. Pues era un vecino. Y claro, no te vas a quedar así. Bueno, pues sí, te cuento. Era un vecino. No tenía nada especial. Yo siempre sospechaba, pues este va a ser un militar, un policía o un ricachón de la zona que le protege mucho la policía. Bueno, no tenía nada de especial. Era un hombre que tenía negocios, pero nada especial. Tenía negocios, tampoco era muy rico ni muy tal, pero bueno, la policía siempre dijo que bueno, que corría el riesgo de que los de la banda del Haro le hicieran algo contra él. Es que podía ser, claro. Y bueno, pero yo 40 y tantos años después dije, pero por Dios, si ya la banda del Haro no existe. Este Jesús Duba es pura historia de España, porque a mí me gustaría que contáramos el inicio en tu profesión, porque te lleva a esa triste efemérides del asesinato, del atentado contra los abogados de Atocha. Es verdad. Que él es la primera persona que estuvo allí, pero me gustaría saber cómo era ese chaval que llegó desde Valladolid a Madrid y empezó a trabajar en el diario El Pueblo. Sí, Pueblo. Pues nada, yo llegué, estaba estudiando en la facultad y estaba en segundo de periodismo y bueno, pues me presenté en Pueblo y dije, oye, que a ver si me dejáis aquí ver un poco cómo es esto del periodismo, porque en la facultad estudio mucha literatura, mucha geopolítica, mucha teoría de la información, pero no he escrito una puñetera línea aparte de los exámenes. Yo lo que quiero saber es cómo se escribe, cómo se busca la fuente, cómo hay que hablar con la gente para hacer un reportaje y tal. Bueno, entonces en Pueblo me dijeron, bueno, pues quédate por ahí. Bueno, y yo me quedé por ahí, pero claro, yo me quedaba por ahí y yo muchas noches hasta dormía en Pueblo, que había unos sofás comodísimos allí, unos sofás de cuero estupendos. Por ejemplo, en el despacho del padre de Juan Luis Cebrián, que era el director del Servicio de Información Sindical, era una agencia del Sindicato Vertical, tenía un sofá de cuero estupendo. Magnífico. Se dormía muy bien. ¿Y cobrabas? No. Inicialmente me pasé 1 año y pico sin cobrar un duro. Inicialmente, ¿cuánto tiempo abarca? Un año y pico. La verdad es que entré pronto en plantilla. ¿Y empezaste a informar sobre...? Entonces yo digo, ¿qué hago aquí? Que hay gente tan buena, ¿no? Porque había reporteros estupendos de guerra, de política, de economía, de toros. Claro, estaba Molés, Maribí Romero, yo qué sé, gente importantísima, ¿no? Y ahí estábamos, pues Arturito Pérez Reverte, que era un jovencito, que estaba en Internacional, y estaba yo, y gente así, que estábamos intentando abrirnos camino. Y yo digo, pues aquí hay una cosa que nadie se está ocupando de ello, que es esta lucha obrera, los obreros, los sindicatos, es lo primero que aflora. Estamos hablando del año 76, recién muerto el señor Franco, el dictador.
Y digo, nadie se ocupa de esto. Aquí hay manifestaciones, huelgas, Sí, sí. encierros. Me voy a ocupar de esto. Y entonces me metí en ese mundo y ahí conocí yo pues a Nicolás Redondo, a Camacho, a mucha gente de estas líderes sindicales y empecé a hacer información sindical. ¿Y qué ocurre con los abogados de Atocha? Bueno, pues que mira, en el despacho de los abogados laboralistas de Atocha era una de mis principales fuentes. Claro. Porque era de comisiones obreras y allí todos los días había un desfile de líderes sindicales del transporte, de la construcción, de no sé qué, que iban a hablar con los abogados, pues a decir, oye, va a haber unos despidos en no sé dónde, en Pegaso, en Correos, en tal, o han detenido a unos compañeros por una manifestación o por un encierro, tal, y yo iba mucho ahí. Hasta una semana antes del atentado, yo iba prácticamente a diario al despacho de laboralistas. Que no estaba lejos del edificio del diario Pueblo, al lado. No, estaba muy cerca. Pueblo está en la calle Huertas y Sí. el despacho está en Antón Martín. Estábamos como, Al lado. no sé, 1 kilómetro como mucho. Y entonces te cerca. avisaron de que había pasado algo, por teléfono, por el teléfono fijo. Efectivamente, el día del atentado, pues yo estaba en la redacción de Pueblo y claro, por el teléfono fijo, aquellos teléfonos negros que había, ¿no? Porque a la gente joven le parece muy raro esto de que no haya móviles y no hubiera ordenadores y tablets. No había nada de eso. Lo más sofisticado que teníamos era un teléfono de aquellos negros, ¿no? Y entonces sonó el teléfono, yo lo cogí allí en la sección que ya me habían pasado a la sección de sucesos en Pueblo. Nos ocupábamos de todo tipo de sucesos, crímenes, inundaciones, incendios, todo el terrorismo que había mucho en España, de ETA, de Grapo y tal. Entonces sonó el teléfono y un hombre muy agitado y preguntó por mí, me puse y dice, oye, mira, tal, que soy aquí del despacho de los laboralistas, que vengas enseguida, que ha pasado aquí una cosa muy grave y tal. Digo, bueno, pero ¿qué ha pasado? No, ven, porque ha habido una cosa muy grave. Digo, pero espera, yo intentaba decirle que yo ya no hacía información laboral porque una semana antes dejé de hacer información laboral. Y pasaste a sucesos. Pasé a sucesos. ¿Y sabes quién te llamó? Nunca lo he sabido. Y mira que lo cuento con la esperanza de que alguna vez alguien me diga, fui yo el que llamó. Lo único que sé es que era un hombre que aparentaba a su voz, pues no sé, entre 30 a 35, debía ser algún sindicalista, alguien que había ido allí al despacho, sí. que me conocía, porque pregunta por mí, luego me debía de conocer, debía ser alguien de la construcción o de química. ¿Y qué es lo que os encontrasteis el fotógrafo y tú cuando llegasteis allí? Sí, pues mira, entonces salimos disparados. Yo dije, bueno, ya no hago laboral, pero oye, eso, el espíritu de reportero que yo siempre he tenido, de muy curioso, ¿no? Y sobre todo con las ganas que yo tenía con 20 y poquitos años de hacer periodismo y tal, salimos con el coche, un fotógrafo y yo. Pues tardamos nada, 1 minuto desde Pueblo con un coche a Antón Martín, tardamos 1 minuto. Entonces empezamos a subir por las escaleras de la Atocha 55, que son escaleras de madera y de tarima, y a mitad de camino nos encontramos con 2 policías armados de esos grises que había entonces, con la pistola en la mano y lista para disparar. Yo acababa de hacer la mili y les vi y digo, coño, estos tíos tienen la pistola preparada para disparar. Y digo, oiga, ¿qué ha pasado? Era un cabo, recuerdo que era un cabo, entonces las graduaciones eran militares, un cabo y un policía básico. ¿Dónde van ustedes? Nos dijeron al fotógrafo y a mí. Y, hombre, que nos han llamado, que vamos a ir aquí al despacho de abogados, que demonios tienen ustedes que meterse aquí. No, que no pueden subir. Pero ¿cómo que no podemos subir? Forcejeamos ahí un poco con ellos y tal, los tíos con la pistola en la mano, y logramos subir hasta el descansillo del piso donde estaba el despacho de Atocha, y claro, pues el fotógrafo y yo nos quedamos muertos al ver aquel panorama que había allí de gente llorando y con dolor. Claro, acaban de producirse el tiroteo, había muertos, había heridos. Enseguida nos desalojaron los policías y tal, y fue mi primer reportaje en la sección de sucesos. Pues no está mal para empezar, ¿eh? No está mal. No está mal para empezar. Porque una cosa que me contaste que me llamó mucho la atención es que tú hiciste antes muchas huelgas, ¿no? Había muchas huelgas en España, pero estaba proscrita la palabra obrero. Sí.
Entonces, ¿cómo se llamaba? O sea, esa sección, ¿cómo se llamaba? Sí, pues ya te digo que no existía laboral. O sea, yo llegué y dije, ¿aquí qué puedo hacer? Porque aquí ya hay mucha gente que se ocupa de todo. A mí me gustan los toros, me gusta la política, me gusta no sé qué, pero es que ya hay gente que hace todo esto. Y entonces yo digo, pero aquí nadie se ocupa de esto. Hay una manifestación y no es de nadie, porque bueno, no es de nadie. ¿Quién va a hacer esta? Entonces yo iba a la manifestación. Había manifestaciones que acababan a palos, pues porque eran obreros de la construcción que protestaban por un despido, tal y cual. Y entonces a mí me dice el director de pueblo, entonces era Luis Ángel de la Viuda, dice, oye, tal, poco a poco eso fue adquiriendo relevancia, ese tipo de información, ¿no? Y dice, oye, invéntate un nombre para poner el rótulo a todas estas cosas que tú haces y tal y cual. Digo, bueno, pues voy a ver. Había una cosa que en pueblo que se llamaba vida sindical. Que vida sindical venía a ser pues la vida oficial del ministro de Relaciones Sindicales, que era un poco tipo el nodo, ¿no? Pues dábamos, claro, era el dueño del periódico, era el ministro de Relaciones Sindicales. Entonces decías, el día de ayer, no sé qué, el ministro de Relaciones Sindicales, don Rodolfo Martín Villa, asistió a la inauguración de la nueva fábrica de chorizo Revilla en tal y cual. Bueno, y presidió el acto el cardenal arzobispo de Soria, que con el hisopo bendijo las instalaciones. Los chorizos. Y los chorizos, ¿no? Y entonces había esa cosa, y yo esa cosa empecé a transformarlo en otra cosa, en la lucha obrera, digamos, con cuidadín, porque claro, los sindicatos eran ilegales en el año 76. Pero había muchas. Había mucha movilización. Muchísimo. Eso, yo me extrañaba de que nadie se ocupara de eso. Empezaba a haber mucha gente ya que se ocupaba de los partidos políticos, que estaban empezando a asomar la cabecita tímidamente por aquello del espíritu del 12 de febrero que se inventó don Carlos Arias Navarro. Pues, y empezaban ahí en forma no de partidos políticos, sino de agrupaciones y tal, donde estaban Fraga Iribarne y no sé qué, y gente muy respetable y tal. Y entonces había mucha gente, los periodistas, que me parece muy bien, que se ocupaban de esas cosas, de eso que empezaba a moverse, de que se parecía a un partido, pero que se pasaba, se quedaba corto, pero nadie se ocupaba de los sindicatos. Y entonces yo me metí ahí. Bueno, y entonces digo, ¿cómo me dice el director? ¿Cómo llamamos a esto? Digo, pues nada, vida obrera, en vez de vida sindical, vida obrera, que yo hablo de obreros. Y claro, me dice el director, tú estás mal de la cabeza y quieres que nos metan a la cárcel. Digo, ¿por qué? Coño, porque obrero no lo puedes utilizar. Digo, coño, pues ahora que lo dices es verdad. Qué fuerte, es ¿no? verdad, porque Qué es fuerte. verdad que yo todos los días a las 11 o las 12 de la noche tenía que darle a un motorista todo lo que yo preveía que iba a publicar en la sección esa, que inicialmente no tenía nombre, y se lo llevaban a unos abogados del sindicato Vertical para pasar censura. Fíjate lo bien que se vivía antes, y es que no lo entiendo. Sí, no sí. sé cómo no nos cabe eso en la cabeza de lo mejor que se vivía antes. Sí, fíjate que de bien. verdad. Y entonces O sea, me lo devolvían una hora después y tal, con tachones y tachaduras y correcciones. Y entonces, donde yo había puesto detenidos 3 obreros por una asamblea tal, me ponían los abogados del sindicato 3 productores. Productores. Es tremendo, ¿eh? Era el nombre que el franquismo designaba a los obreros. No, obrero sonaba a muy marxista, revolucionario. Dios mío. No. Oye, lo de los abogados de Atocha es un episodio, yo creo que imbatible. Pero en tantos años, ¿cuál es la historia? Y la del chaval, la del jarro, tampoco está mal. ¿Cuál es la historia que me está quedado grabada en la cabeza? Hombre, he vivido tantas historias, porque 40 y tantos años yo he estado en primera línea de fuego siempre, y he vivido de todo tipo, incendios, atentados, desbordamientos, inundaciones, asesinatos y de todo. Pero hombre, si tengo que elegir y me dices una, la verdad es que la más dura y la más fuerte fue los atentados del 11M. El de Atocha. Los de Atocha, Claro. el 11M, que me los chupé desde el minuto cero, que entonces yo era jefe de la sección de Madrid en El País, y desde mi casa, yo vivo en O'Donnell, sentí un zambombazo, vibró en el edificio donde yo vivo, que es una torre alta, y ¿qué ha pasado? Me asomé por la ventana y vi humo y vi, ¿qué pasa? Debe caer esto por Atocha o por ahí.
Claro, enseguida empecé a llamar a la delegación del gobierno, a la jefatura de policía, a los amigos. Y dice, bueno, ¿pero qué? No sabemos nada, pero sí, sabemos que algo ha pasado. El periodista que ha hecho tantos terrorismos, sucesos, etcétera, como tú, tiene que tener amigos en todas partes. Hasta en el infierno. Sí, sí. Sí. Claro, yo tengo amigos pues de los buenos y de los malos, es decir, policías y ladrones. Policías y ladrones. Yo siempre me decían, ¿a qué te dedicas? Digo, pues a policías y ladrones. Oye, ¿y la palabra sucesos dónde ha quedado? Porque claro, ya no hay secciones de sucesos. Ahora es crónica negra, ¿no? ¿Le llamamos? Bueno, Sí. por True no crime. bueno, true crime, yo True me niego. crime, sí. Pero crónica negra, ¿no? Es crónica Sí. negra, sí. Pero pues, Es claro, que no hemos sabido encontrarle No. un nombre. Lo que me pasó a mí con lo de laboral, que yo me inventé la palabra laboral, porque o vida obrera, esto sería Vida obrera. vida turbia. Vida turbia, sí. Pues no hemos sabido, y además esto de sucesos está como mal visto y como Sí, como es verdad. tiene un estigma que se cree la gente que nosotros, los que nos dedicamos Sí, a eso, sí. vamos con los dientes como Drácula y tal, ¿no? Unos morbosos. Nada de nada. Le contaba a Elvira, nosotros los que hemos estado dedicados a esas cosas, al terrorismo, a los sucesos y tal, tenemos una especial sensibilidad para el dolor humano, o sea, porque te has visto en situaciones tan dramáticas. Pero hay gente que no, ¿eh, Jesús? Y Bueno. que también se dedica a eso. Ah, bueno. Al amarillismo. Hombre, Claro. evidentemente, sí. Tengan cuidado con las imágenes, que Sí. coño, no las pongas. Exacto, ¿No? sí. No sé, por ejemplo. Sí, no, hombre, siempre como en todas las profesiones hay gente Ya. buena y gente mala, bueno, y el amarillismo siempre lo ha habido, ¿no? Ya tuvimos la experiencia, yo creo que aquello fue un aldabonazo, otro de mis asuntos, digamos, que más me impresionó, que fue las niñas de Alcácer. Oh. Sí, eso fue Bueno, las niñas de un antes y un Alcácer. después Pero en la información. parecía que hubiéramos aprendido, ¿no? Pero no. No, bueno, No, pero parecía, hubo un momento que parecía, Carlos, bueno, eso con lo que estamos viendo Ya, ahora, ya. vamos, era un juego de Ya. niños, por decirlo, vamos. Bueno, Ya. ahora no nos escandalizaría nada. Ahora vemos cosas, yo veo cosas mucho Ya. más brutales y mucho más espectaculares, de espectáculo, ¿no? Pues es pura casualidad, pero lo que vamos a hacer en la ventana después de Radio Lindo tiene mucho que ver con sucesos, porque van a venir aquí dos responsables policiales de muy alto nivel a hablar de una operación que ha servido para intervenir una cantidad muy, muy, muy grande de cocaína, y nos van a hablar del nuevo formato que utilizan los narcotraficantes para asaltar barcos en plena en alta mar. Pues seguro O sea que son que- amigos míos. Ah, pues en un momento podrás comprobarlo. Oye, y esa ya es pregunta personal que Elvira tiene ganas de hacértela también. A ver. ¿Y la vida de jubilado para un tipo tan inquieto y tan activo como tú es una vida que merece la pena ser vivida también? Totalmente, Bueno, sí. Totalmente, sí. Eso me reconforta. Sí, no tengáis miedo, hay que dejar paso a la juventud. Sí. Mira, hay mucha vida fuera del periodismo. Yo viví el periodismo muy intensamente, como nos pasa Sí. a muchos, ¿no? Que yo en mi casa pues me veían de Pascuas a Ramos, ¿no? Y siempre, todavía mi familia me recrimina mucho. Joder, si a ti no te vimos nunca, eras un señor que aparecías por allí de vez en cuando. ¿Y ahora a quién le cuentas las historias? Pues a quien puedo. Claro, yo le digo que escriba sus memorias, pero no quiere. Sí, yo sí quiero, pero nadie me las compra. Pero hombre, ¿cómo no te las van a comprar? Claro, sí, pero no son, es que además te dije que no son mis memorias, yo no quiero contar mis memorias, No. yo siempre he utilizado lo aprendí en Pueblo, el plural de humildad. Yo jamás he hecho, ahora se hace mucho, bueno, eso de yo llegué y tal, yo jamás, eso estaba prohibidísimo. Decían, no, que tú no eres nadie, tú qué coño, periodista, tú no eres, ni puedes ni nos interesa nada de lo que a ti te pase. No, yo digo de contar mis memorias, no mis memorias, sino la historia de España a través de la experiencia que yo he tenido. Pues eso, porque- eso tienes Sí. que escribir. La mirada de Dúa. Exactamente eso es. Ya lo tienes. Oye, amigo, muchas gracias por asomarte a la Gracias a ventana. vosotros. Tú vuelve cuando quieras. Gracias, ¿Vale? pues me presento la próxima semana, porque tengo muchas batallas. Elvira, hasta la próxima Hasta la semana. próxima Chao. semana. Qué bien. Gracias. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
Es curioso porque hace unos momentos comentábamos con Jesús Duba que íbamos a hablar precisamente de algo que tiene que ver con su experiencia periodística en el terreno de los sucesos. Y resulta que a Patricia Peiro, Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que se reincorpora ya a la ventana después de su maternidad, se puede contar, y los oyentes además está bien que lo sepan, porque la radio establece ese tipo de vínculo. Lo primero, todo bien, todo en orden en casa, perfecto. Se duerme, se come mucho. Lo que se puede, ¿verdad? Todo bien, sí. Bueno, Jesús Duba fue profesor tuyo. Sí, fue profesor mío. Es que os he visto antes que os saludabais y digo, joder, no puede ser más casual todo. Profesor, maestro en todos los sentidos, sí. Es un tipo magnífico. Bueno, hoy la historia de sucesos o de crónica negra, como le queramos llamar, que vamos a contarles aquí en la ventana, nos lleva a mar abierto, al océano. Hasta ahí llegan los narcos con tal de conseguir que su mercancía atraviese el Atlántico y llegue a todos los rincones de Europa. Alguien les ha bautizado como a estos de los que vamos a hablar como los piratas del siglo XXI, porque los cárteles de narcotraficantes han ideado un nuevo modelo, un nuevo sistema para introducir droga en los barcos que consiste en lo siguiente: abordar esos buques en mitad de la travesía, meter los fardos en los contenedores, a veces sin que la tripulación se entere, y cuando el barco está a punto de llegar a puerto, como son tan grandes estos portacontenedores, subir otra vez y descargarlo. Y esta figura nueva, digamos, en el mundo de la delincuencia, les llaman los trepadores de la droga. Yo lo he dicho un poco, pero exactamente cómo funcionan, ¿cómo lo hacen, Patricia? Así es, pues mira, para las fuerzas del orden que se dedican a perseguir a estos cárteles, ¿no?, a estas mafias, les habían llegado como rumores o ecos de que esto estaba sucediendo, pero no se lo acababan de creer porque les parecía algo verdaderamente difícil y peligroso. Tú imagínate, esos portacontenedores son enormes. Llegar hasta ellos en medio del océano abierto con una embarcación de estas pequeñas, ¿no?, una narcolancha, trepar con una escala que es como muy... ¿Cómo subes? Exactamente, hay que tener fuerza, hay que tener poco aprecio por la vida en algunos casos y efectivamente con esta operación de la que vamos a hablar hoy han constatado que esto es real, que esto sucede. Y es tal y como tú lo dices, llegan con la narcolancha, tiran la escala, trepan y ellos saben el contenedor, lo marcan perfectamente donde meten los fardos y luego cuando está llegando a puerto esta embarcación, vuelven a hacer lo mismo, se aproximan y sacan los fardos porque claro, la organización que lo ha introducido sabe dónde están. A veces, como comentabas, lo hacen sin que se den cuenta la tripulación, el personal del barco, pero otras veces sí que ya últimamente se han topado con ellos y no han dudado en usar las armas porque llevan armas de guerra, incluso han llegado a secuestrar momentáneamente a esa tripulación. Bueno, esta operación de la que hablas ha permitido aprehender 3.000 kilos de cocaína y tenemos oportunidad de hablar esta tarde en la ventana con dos de sus responsables. Alberto Morales es comisario de la Brigada Central de Estupefacientes. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Andrés Asecas es el jefe del grupo 42. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Andrés lideró esta investigación, por razones de seguridad no damos el apellido. No sé por dónde empezar con todo esto que ha contado Patricia. ¿Desde cuándo teníais sospechas de que los cárteles actuaban de esta forma en alta mar? Que empiece el que quiera de los dos. Andrés, empieza tú, por ejemplo. Bueno, pues la investigación surgió hace un poco más de un año. Y bueno, pues al principio, como han comentado, pues era difícil de creer esta técnica, pero en cuanto nos pusimos encima y empezamos a trabajar la organización, observamos que era totalmente cierta la información. ¿Cuántos cárteles estaban compinchados en esta operación que habéis desarticulado? Bueno, hemos podido obtener indicios y poner a disposición judicial al menos tres organizaciones criminales que trabajaban juntas. ¿Y de dónde son? ¿Hay alguna española o todas son de fuera? ¿Cómo? Por un lado tenemos la organización propietaria de la mercancía, por así decirlo, suministradora, que es la organización colombiana, que a su vez era quien rescataba la mercancía. La organización receptora, que en este caso era una cédula de lo que se conoce como Balkan Cartel, una organización de nacionales serbios. Y por último, una organización española que era la que aportaba la logística para introducir la cocaína a bordo de las narcolanchas, principalmente por el riesgo de Alquivir. Le pregunto a Alberto Morales, estos narcos, los trepadores, que se les llama, esta gente son, a ver cómo pregunto esto,
¿Son más violentos que de lo habitual? ¿Utilizan armas de guerra, por ejemplo? ¿O cuentan con armas de guerra? Este tipo de organizaciones no son más violentas que el resto o las que encontramos aquí. De hecho, son organizaciones que se caracterizan por su pericia a la hora de desenvolverse en el agua, un medio hostil que es difícil y que, lógicamente, requiere ciertas características, ¿no? Ellos están familiarizados con el ámbito náutico y de esa manera pues acceden y lógicamente, bajan sin ningún tipo de problema de este tipo de embarcaciones que tienen un franco borda bastante elevado. Alberto, ha hablado Andrés del Balkan Cartel, lo ha mencionado. Me da la sensación de que últimamente no paramos de oír hablar de esta mafia de los Balcanes. ¿Qué nos puedes contar de ella? ¿Se han hecho ahora con el liderazgo del narcotráfico internacional? ¿Qué características tiene este cártel en concreto? Bueno, más que con el liderazgo, son los verdaderos receptores de prácticamente la totalidad de la mercancía que llega desde Latinoamérica a Europa. Estamos hablando de organizaciones que nacen cuando se dividen de la antigua Yugoslavia y que comienzan a proliferar y a extenderse por toda la geografía europea, y que a día de hoy son los únicos capaces de poder acceder a este tipo de cargas que superan las 2, las 3 e incluso llegan a las 4 y 5 toneladas de cocaína. No solamente trabajan esto, trabajan también otro tipo de sustancias. Joder. En esta operación, además, creo que ha caído un objetivo bastante prioritario, que no es así como muy conocido para los ignorantes, ¿no?, el gran público, pero que para vosotros sí que era muy importante, ¿no? No sé si nos podéis hablar de él y de cómo priorizáis, ¿no?, o cómo se establecen esos objetivos prioritarios para las fuerzas policiales. Bueno, pues para que tengáis una idea de quién es esta persona, se le conocía como el Marquesito, es decir, el hijo de otro ya narcotraficante histórico conocido de la zona sur. Es un sujeto que en este caso, ha nacido y ha crecido en el ámbito del tráfico de hachís en toda la zona del sur, es decir, prácticamente ha desarrollado toda su actividad con el tráfico marítimo, y lo que ocurre es que, lógicamente, se reconduce al tráfico de cocaína buscando un mayor beneficio, simplemente buscando un mayor beneficio. Toda su estructura, toda su logística, lo que hace es reconducirla a este tipo de droga que da mucha más rentabilidad y beneficio si lo comparas con una operación de tráfico de hachís. Estamos hablando de cocaína, de hachís y otras sustancias también. No, principalmente estas son los dos tipos de sustancias que hacen. Vale. Yo le quería preguntar a Andrés el motivo por el que no podamos revelar su identidad, y es que todavía participa activamente en las vigilancias. Yo no sé si podrías, en lo que se pueda, tampoco querría meter yo la pata, hacernos alguna descripción para los que no sabemos nada de este mundo sobre cómo son de largas estas vigilancias, cómo se montan, cómo se controla la adrenalina y los nervios para que no te pillen. No sé, es que así visto desde fuera parece algo arriesgado y complicado, la verdad. Bueno, la verdad es que las vigilancias cada vez son menos en mi caso, por la elevada burocracia también que generan estas investigaciones, pero la duración de la vigilancia es lo que quiera el investigado. Si el investigado sale a las 7 de la mañana y regresa a las 12 de la noche, pues para nosotros empezamos a las 6:30 de la mañana para estar antes de que salga, y nos vamos a casa cuando él se va a casa. Y se viven la duración es lo que nos marca. Claro. Se viven esos momentos de adrenalina, de me ha visto, ¿no? Me ha mordido. Me ha mordido, sí. Bueno, es verdad que cada vez pues conocen más cómo trabajamos, conocen más. Al final, gran parte del trabajo operativo que desarrollamos tenemos que plasmarlo en los informes al juzgado. Claro. Y pues luego lógicamente tienen acceso a ello, lo estudian y mejoran. Y ahí nuestro trabajo es cambiar nuestras técnicas y siempre ser mejores que ellos. Intentar ir por delante del mal. Oye, una pregunta para ambos, el que quiera contestar. Volviendo a estos trepadores, ¿cuál es el motivo de que utilicen esta técnica que a priori parece más peligrosa y más arriesgada? Para ellos incluso, claro. Si quiere bueno, pues, sí. Bueno, básicamente tened en cuenta que lo veis desde el punto de vista de riesgo, pero hay que verlo en el punto de vista económico. Al final se trata de un trabajo en el que obtienen una cuantiosamente cantidad de dinero por un servicio que prestan escasamente de horas,
y que eso es en realidad lo que buscan, ¿no? Rentabilizar su trabajo en muy corto espacio de tiempo. Son personas que, tened en cuenta, el salario que reciben allá en Latinoamérica es muy bajo comparado con un europeo. De ahí que ese tipo de riesgo lo corran fácilmente, sobre todo por obtener esa cantidad de dinero. Una vez que vienen aquí, vuelven a hacer la misma maniobra y de esa manera garantizan que han llevado a cabo con éxito o que han, como se dice en el argot nuestro, que han coronado, y una vez que han coronado es cuando realmente cobran el total del trabajo realizado. Y sí, no sé si es un dato reservado, pero una persona que se juega la vida haciendo esto y que además está incumpliendo la ley, ¿cuánto puede ganar en una operación de estas? Un trepador de estos. Bueno, es que eso varía mucho, si me lo permites, en función de la cantidad, en función de la ruta, en función de dónde lo tenga que contaminar, de las condiciones al final, porque ten en cuenta que en esta operación se han realizado tres actividades en tres fases, ¿no? La primera se coge 1.300 kilos en un buque, la segunda es la que secuestran el buque y coronan, es decir, te rescata la mercancía. Y en la tercera es en la que precisamente cae. Entonces, ten en cuenta que también suelen cambiar algunos de los integrantes, pero vamos, no suelen cobrar más de 5.000, 10.000 euros por persona en este tipo de acción. Bueno, para jugarte la vida. Y ya no me quiero quedar sin preguntar una pequeña curiosidad. En estas operaciones también hay muchas escuchas, ¿no? O sea, los móviles también juegan una parte importante. ¿Quién es Kobe Bryant dentro de esta investigación? Kobe Bryant. Ostras. Bueno, pues Kobe Bryant es un sujeto que cayó bajo los encantos de esta organización liderada por el Marquesito y que viene a ser en realidad un guardia civil que presta sus servicios a una organización criminal de la zona sur. En realidad se trata de un guardia que lo que hacía era boicotear el servicio marítimo de la Guardia Civil y aprovechaba que esas lanchas no podían salir a navegar o estaban naturalmente en dique para poder llevar a cabo la operación. Ellos se comunicaban con este sujeto y a continuación, pues lógicamente entraban en tierra o no en función de si la lancha estaba con dificultades o no. ¿Y el apodo es por la altura o no tiene nada que ver? No, bueno, esta gente tiene apodos y motes que no tiene nada que ver con la altura. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, a modo de ejemplo, este cobra un poco más, ¿no? Ya en el registro de su domicilio se le encontraron 200.000 euros en efectivo en el trastero. Pues como los jugadores de baloncesto, por muy hábil que seas, al final te meten un tapón. Alberto Morales, comisario de la Brigada Central de Estupefacientes, y Andrés, inspector de la Policía Nacional, muchísimas gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias a vosotros y un saludo especial para Jesús. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Nos gusta, que bien nos queda. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué Carlos? tal? Muy bien. Oye, un apunte, perdona, antes de iniciar nuestro paseo por la historia. Una constatación, de hecho. La gente se sigue casando. Se sigue casando, han cambiado los tiempos, las costumbres, los modelos de familia, pero lo de la boda sigue congregando un montón de partidarios y partidarias, claro. El último dato oficial en España es de 175.000 matrimonios cada año, que no está mal, va un poquito a la baja, pero no está mal. Bueno, quería apuntar esto porque hoy hablamos, en este acontece que no es poco, de un bodorrio, bodorrio, que se celebró tal día como hoy de 1853 entre una granadina y un francés. Él era emperador, ella noble, y su nombre, Eugenia de Montijo, ha pasado a la historia. Y su figura nos conecta con algo que ocurrió hace poco en París y que dio la vuelta al mundo. El robobo de la Jojoya. El asalto al Museo del Louvre. Sí. El asalto que todavía están... Qué robo más tonto. Sí, pero sí. Y qué efectivo, qué tonto y qué efectivo, sí. Y por el momento siguen en paradero desconocido las 9 piezas robadas del Louvre. El robo fue en octubre pasado. Y hasta donde he mirado, lo último que he mirado, se supone que son piezas muy reconocibles y existe la sospecha de que al no haberlas recuperado en las primeras 24 o 48 horas... Las habrán desmontado. Pues es lo que se temen, que se hayan desmontado y vendido sueltas las piedras preciosas. Casi toda la prensa se refirió a aquel robobo de la Jojoya como que eran joyas napoleónicas y la gente entendió que eran joyas del tesoro de Napoleón Bonaparte, del primer Napoleón, del famoso, ¿no? Y no. Pero no, la mayoría de las joyas,
eran del Segundo Imperio, eran de un tipo que quien no esté puesto en la historia de Francia pues no lo conoce mucho. Fue Napoleón III, era un gamberro, era sobrino del famoso y casado con la glamurosa española Eugenia de Montijo. En realidad gran parte de las joyas robadas eran de ella. Serían de ella, ¿no? Eran de Eugenia, claro. de Eugenia, que el 29 de enero de 1853, ¿qué día era? Domingo. Sí, señor. No sé por qué lo tengo apuntado. A tanto no llego. A tanto no llego. Seguro que sí. Te paras a pensar, porque no tenemos tiempo. Si te paras a pensar, lo pillas. Pues ese día se estaba casando civilmente con el emperador gamberro para al día siguiente iniciar su reinado como emperatriz cuando se consagrara la boda en Notre Dame. La corona imperial que lució, que estuvo allí a su lado para la ocasión, cuando se consagró la boda, es la que perdieron los ladrones del Louvre en la huida. Ah, es verdad. Es muy bonita. Que se les cayó, sí. Esa fue la que perdieron en la huida. Y aquí nos viene a huevo otra vez eso de quien roba a un ladrón 100 años de perdón. Ya luego vamos con eso. Pero antes decir que la historia de amor, o de lo que sea, llámalo X, del emperador de los franceses con la granadina Eugenia de Montijo, empezó aquí. Me permito advertirle, señorita, que esas sillas están reservadas a los altos dignatarios de la corona. No lo sabíamos, madame. Venimos de un país donde las mujeres se sientan donde les plazca. Muy bien, señora, siéntese donde le plazca, pero no aquí. ¿Y quién es usted para hablar levantando la voz en presencia de su majestad? Soy la señora de Pierre d'Estrelac. Mi marido pertenece al cuerpo diplomático del emperador. ¿Y usted quién es, señorita? Yo me llamo simplemente Eugenia de Montijo. Y desde hace siglos los reyes de España hablan a mi familia con el sombrero en la mano. Le basta a usted. Señora, señorita, su majestad le suplica se sienten en la primera fila de las sillas reservadas y desea que la señorita de Montijo le haga el honor de aceptarle como pareja para la cuadrilla que iniciará el baile. Piensa que en esta corte francesa eres más que gitana, princesa. Choque de titanes, ¿eh? No se sabe cuál de las dos era más arrogante. Tremendas. ¿Esto quiere decir que se conocieron en un baile? Estaba perfectamente planificado para Eugenia ponerse a tiro del señor Luis Napoleón. Y sí, ese ardor de la peli eran un par de arrogantes y Eugenia siguió siéndolo en la vida real a tenor de las decisiones que fue tomando. Y caprichosa y soberbia y frívola, pero bueno, hay que reconocérselo, con un estilazo que no veas. Al final de su historia nos preguntaremos si mereció la pena. Ella podría decir eso de, bueno, que me quiten lo bailado, pero no sé yo, no lo creo. Yo creo que fue una infeliz. Eugenia era una mujer preparadísima porque su padre, que fue un militar afrancesado, un ilustrado, el conde de Montijo, quiso que sus dos hijas se formaran muy bien y las envió a estudiar a Inglaterra y a Francia. Pero la madre de las nenas tenía otros planes para dar uso a esa exquisita formación. El padre quería 2 chicas listas y la madre también, pero que esa preparación sirviera para enganchar a un buen partido. El padre nunca entendió el empeño de colocar a las niñas con un marido de alto standing, pero bueno, que de muy alto standing, no es que quisiera para a sus hijas un pordiosero, pero vamos, que tanto empeño de tan arriba. Así que la madre iba paseando a sus hijas por donde olía que hubiera como poco duques o marqueses. La mamá de las nenas no lo hizo sola porque se ayudó de su amigo Prosper Mérimée, que era el autor de Carmen. No sé, ya me voy por un camino que creo que la de hoy va a ser una sección de cotilleos. Vuelve a tu rincón de la Alhambra. Por cierto, por si alguien se despista, estamos hablando del autor de Carmen, del libro, no de la ópera. La ópera es de Bizet, que se basó en el libro de Mérimée, ¿verdad? Pero hablamos del autor del libro ahora mismo. Que esta es otra, porque es que se liaron muy gordas en España con el libro y con la ópera. Aquí hay mucho ofendidito de siempre con el orgullo patrio y se enfadaron con eso de que los europeos, el personaje de Carmen, fijara el cliché de la Spanish typical woman, ¿no? Fuera les gustó mucho eso de gitanos, navajazos, una mujer descarada, toreros, bandoleros, Sevilla y Oleno, pero aquí eso sentó fatal. Los Quintero, León y Quiroga dieron una respuesta en verso que luego cantaron muchas folclóricas, entre ellas Carmen Sevilla, que decía, yo soy la Carmen de España y no la de Mérimée. Y cantaba, pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés al que haría en Pepitoria si yo lo volviese a ver.
iba a servirme de camafeo si atravesara los Pirineos. Mira, oye. Sí. Lo que muy poca gente sabe, creo, es que Mérimée escribió Carmen a raíz de un par de historias que le contó la condesa de Montijo, la madre de Eugenia, que le contaba historias de una cigarrera de Madrid y luego le contó la historia de un macarra de Málaga que mató a su amante prostituta. Y luego Mérimée, que era un escritor de viajes y estuvo recorriendo España, armó su relato con sus propias experiencias y como quiso. Y Carmen, pues era una novela, pues era una novela con personajes ficticios que, bueno, ofendieron a muchos españolistas. Bueno, que se montó, hay que les den. Bueno, Mérimée fue, esto no sé si lo hemos contado alguna vez, fue el que, ya he dicho que lo de los cotilleos, a ver. Fue el que propagó, te voy a acordar, el cotilleo de Fernando VII, porque su primer viaje a España lo hizo durante el reinado del Mastuerzo. El cotilleo era... ¿El cotilleo de Fernando VII era? Sí, te va a sonar. El cotilleo se lo escribió Mérimée en una carta a su amigo Stendhal, el intenso, el del síndrome, este que se flipaba, contando cómo una dama de la corte en Madrid le había contado cómo fue la noche de bodas del Mastuerzo con su tercera esposa, María Josefa de Sajonia, que esta chica antes de meterse en la cama con él rezaba el rosario. ¡Ostras! Yo lo hubiera rezado hasta yo. Vaya preliminares. Sí. Pero es que la noche de bodas dicen que salió despavorida cuando vio aquello. Vio aquello que vio es... Ahora me acuerdo. Sí, según describió Mérimée, delgado como una barra de lacre en la base, grueso como un puño en el extremo y largo como un palo de billar. Esto es lo que le escribió a Stendhal. Y claro, esto para salir corriendo o para hacer tiempo rezando 3 o 4 rosarios. Esta característica del aparato reproductor del Mastuerzo, que luego corrió el cotilleo por toda Europa, en realidad es una macrofalosomía genital y corrió, como digo, por todas las cortes europeas. Bueno, pues como lo de Juan Carlos y el elefante. Esto va de campechanos. Fernando Sifredi. Bueno, oye, estábamos en que fue Mérimée el que ayudaba a la condesa de Montijo para que sus niñas hicieran relaciones y llegaran así a hola. Sí, para que supieran. Sí. Es Mérimée, efectivamente, el que introduce a las 2 nenas en los grandes salones franceses cuando estudiaban en París, bueno, pues para que se fueran desenvolviendo, conociendo gente. Pero volvieron a Madrid y la madre continuó paseándolas a ver con quién las colocaba. Y colocó a la mayor, a Paca, se llamaba así, Paca, nada más y nada menos que con el duque de Alba, Jacobo Fitzjane Stuart. Oye. Es decir, la Paca acabó siendo la bisabuela de la famosa rancia esta que iba de progre, la Cayetana. Bueno, ya está. Ya colocó a una en una familia inmejorable. Y entonces la condesa se volvió a París con la otra, con Eugenia, a ver qué pillaba. Claro, es que a la otra le faltaba pillar marido para esta. Porque en Madrid no cuajó, a donde apuntó no cuajó. Porque la niña intentó camelarse a 2 en Madrid y no salió. Es cierto que Eugenia y Luis Napoleón se conocieron en un baile, pero la escena que hemos puesto antes hace trampa en la película, porque en el baile que se conocieron, él aún no era emperador. Era presidente de la Segunda República Francesa. Y siendo presidente republicano y un mujeriego de tomo y lomo, es cuando conoce a Eugenia. Y Eugenia se dejaba ver delante del señor Luis Napoleón, aunque él no hacía ni caso porque a este bandarra no le gustaba una, a este le gustaban todas para un ratito con cada una. Su interés solo estaba en dar un golpe de Estado, disolver el Parlamento y autoproclamarse con todo su morro príncipe presidente para inmediatamente después, siguiendo los pasos de su Tito, proclamarse también emperador. Y ahí Eugenia, cuando ya fue emperador, Eugenia sacó el capote y ahí se empleó a fondo en la faena. Había que trincar al emperador y los emperadores y los reyes, una vez trincados, ya se sabe, necesitan una reina o una emperatriz porque hay que perpetuar el negocio dentro de la familia, hay que traer herederos al mundo. ¿Y cuánto tiempo pasó? Desde que se conocen en el baile hasta que se casan. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues ahí estuvo unos 4 años Eugenia picando piedra. Y finalmente el ya emperador Napoleón III, que tenía que casarse porque ya era mayorcito, tenía a tiro a muchas revoloteando, pero Eugenia se empleó mucho y bien y en fin, que era guapa,
según para quién, yo creo que sí, estilosa, preparada, hacía con idiomas. La boda fue un despiporre de grandeza, de lujo, de esplendor. Un bodorrio. Sí, tremendo. Napoleón III quería ser como su Tito en todo y hacer todo lo que hizo su Tito. En cambio, la ya emperatriz Eugenia no tenía ningún interés en parecerse a la emperatriz Josefina, que para ella era una plebeya y acabó desdeñada. Eugenia admiraba a una reina de verdad, a María Antonieta. Hombre. Sí, claro. Y aunque era tan frívola y tan ambiciosa como ella, era mucho más lista. Eugenia era más lista y además no tenía previsto quedarse adornando la corte como si fuera un delicado jarrón ahí de porcelana china. Quería meter mano en política, quería implicarse. Pero yo creo, no, ya se sabe que lo hizo mal porque era una católica muy rancia y apoyó sin disimulos a los más rancios conservadores. Pero su historia como emperatriz ya es otra y no querría yo quemarla aquí deprisa y corriendo porque es una historia chula y porque mucha gente que no la conozca dirá, joder, con Eugenia de Montijo, todo esto estuvo, todo esto hizo. Oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly, and I know you heard about me. O sea, por lo que has dicho, hoy nos quedaremos con las ganas de saber si le mereció o no la pena ser la emperatriz de Francia. Yo creo que no le mereció, ya. Pero bueno, fue el precio de su ambición. Probablemente ella hubiera repetido experiencia también, porque pese a sus desgracias entró en la historia de cabeza y aquí estamos hablando de ella. Lo que no voy a dejar para otro día es eso que he dicho al principio de que quien roba a un ladrón 100 años de perdón a raíz del robo en el Louvre de las joyas de Eugenia de Montijo. No es que ella robara nada, ¿no? Pero sí hizo ahí un intento de expolio. Es solo un detallito para conocer a esta mujer. En 1867 se celebró en París una exposición universal, que por cierto, yo noto que se ha desinflado esto un poco de las exposiciones universales. ¿O no hay? Yo no sé ni si se hacen. Sí. En 2025 ha habido una, pero antes estábamos muy pendientes, había noticias. Es verdad. Pues no sé si está todo tan guarreado con el ruido que organizan otras cosas que nos perdemos, otras muchas, ¿no? Bueno, pues yo también tengo esa sensación. Bueno, pues en la Expo de París de 1867, Egipto expuso las joyas de la reina Ahotep, porque hacía solo 6 años que se había descubierto su tumba intacta, la de esta señora que correteaba por Tebas hace 3.600 años, una reina muy importante. Eugenia de Montijo visitó el pabellón, dijo, anda, mira qué joyas más monas, ¿no? Y se fue a por el virrey de Egipto y le dijo que se las regalará, que le habían gustado mucho las joyas de la reina egipcia. El tarugo del virrey egipcio, que era un pelota, deseando quedar bien a costa de lo que fuera, le dijo a la emperatriz, pues mira, se lo pido al jefe de antigüedades a ver qué me dice. Y el jefe de antigüedades, que encima era francés, era el egiptólogo Auguste Mariette, se mosqueó muchísimo y debió pensar, yo no sé quién más idiota, si el virrey o la emperatriz. Se negó, por supuesto, porque dijo que el lugar para conservar las joyas de la reina Ahotep era Egipto, no el joyero de Eugenia de Montijo. Bueno, pues el virrey, que efectivamente se confirmó que era idiota, como quedó mal con la emperatriz, le cortó el grifo de la financiación al jefe de antigüedades y no pudo seguir con sus excavaciones. De haber cedido, oye, puede que las joyas egipcias también hubieran volado del Louvre el pasado octubre. Pues así terminamos hoy, Nieves. A descansar y hasta el próximo lunes. Gracias, adiós. Carla. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. El día de hoy y de ayer a algunos se les indigestó un poquito, ¿verdad? Bueno, de momento ayer lo pasamos muy bien. Muy bien, en muy Villaverde, bien. y aprendimos mucho. Sí. Ahora, qué mal lo pasaron los compañeros del Todo por la Radio que tuvieron que hacer un ida y vuelta desde Barcelona a Madrid. Bueno, Tony Martínez le quitó un poquito de hierro en el programa. La línea Barcelona aquí Barcelona, sabéis que hay retrasos, el trayecto de 2 horas y media puede ser de 4, 5 horas y media, 6 horas. Bueno, tiene sus cosas buenas, pasan las horas, conoces gente. Y la gente muy divertida, bailando, bebiendo. A la altura de Zaragoza ya todo se anima. Lo que pasa es que la banda está borracha.
Bueno, esta era la narración del Barcelona aquí, que hacía Toni. La vuelta se la contaba Armand a Aimar Bretos en Hora 25. En ese AVE de camino a Barcelona, Madrid-Barcelona, que lleva 4 horas de retraso, y vamos a ver en qué queda, está el equipo de La Ventana, que venían desde Barcelona a emitir La Ventana hoy en Madrid, con el público, con los oyentes de Radio Madrid, y que ahora están volviendo a Barcelona. Armand, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Me recibes bien? Sí, igual se corta esto en cualquier momento, ¿eh? Porque estáis ¿dónde? ¿Sabes? Armand, especialistas secundarios, tu voz la reconocen todos los oyentes, pero ¿dónde estáis? Pues... yo diría, no sé si hemos llegado a Guadalajara, es que no lo sé, hemos salido a las 8:30, son casi las 10, dijeron no que sabían ni dónde estaba, paradas, habían salido a las 8:30, esto eran como las 10 de la noche, bueno, llegaron a la 1:00 de la madrugada a Barcelona. Pipo Serrano, que nos presenta Revolucionarios, pero él pretende ser un poquito más conservador, decidió dormir en Madrid y regresar esta mañana, y justo ha llegado para contar su peripecia antes del boletín de las 5, aquí en La Ventana. Pues tenía que salir a las 11, hemos salido a las 12:40, porque nos han reubicado en un tren a las 12:22, que ha salido 20 minutos más tarde de las 12:22, y acabo de entrar en casa, no me he quitado la chaqueta. O sea, me habéis llamado entrando en la puerta y digo, esto es como ir a Nueva York en 2 días, ir y volver con una resaca que llevo del copón. Pero pues sí, estoy como Armand. Esto es lo que les ha pasado a nuestros compañeros, como a miles de viajeros, pero ¿qué les pasa a las vías y a los trenes? Bueno, pues Edu Hernández nos ha contado qué es lo que está pasando en esta línea, antes conocida como una línea de alta velocidad. Los maquinistas, cuando detectan un problema en la infraestructura, en la vía, lo notifican, y es entonces cuando Adif decide limitar la velocidad en ese punto hasta que revisen la vía en el siguiente mantenimiento nocturno. La semana pasada ya hubo varias limitaciones de velocidad, no solo en este corredor, de hecho la primera la adelantamos aquí en la SER, sino que también en otros tantos. El problema está en que cuando Adif la levantaba, habiendo hecho la revisión de la vía, tenía que volverla a poner porque los maquinistas volvían a notificar. Así que para evitar ese quita y pon de velocidades que ya vimos la semana pasada, Adif de momento las va a mantener así, y de hecho han estado sin cambios desde el lunes. No hay una fecha, no hay una previsión de cuándo se van a levantar, y además todo va a depender de lo que se negocie con el propio colectivo de maquinistas antes de la huelga ya prevista para los días 9, 10 y 11. Pues esto es lo que pasa en las líneas y esto es lo que les pasa a los viajeros. Bueno, Armand nos decía que al menos ellos disfrutaron mucho con el público de Villaverde, que también disfrutó con ellos y con sus sketches y sus chistes. Y con Toni Martínez, que le sacó punta a esa encuesta de la que hablamos a principios de semana sobre las creencias de los españoles, que si la Tierra es plana, que si no hay cambio climático, que si no hemos llegado a la Luna. No son todos, pero resulta que cada vez son más, aunque sean una minoría. También hay algunos que piensan que los extraterrestres han llegado a España y que están aquí y que el gobierno nos lo oculta. Más curioso es el siguiente texto. Ante la pregunta, ¿los extraterrestres han llegado a la Tierra a visitarnos? ¡Ay, qué alegría! Pero los poderes nos lo han ocultado. ¡Ay, qué disgusto! El 47% cree que sí, el 47% cree que no. Dios, ahora ya sí que me has matado. Mitad y mitad. La mitad de los que estáis aquí pensáis que los extraterrestres han visitado la Tierra y que los poderes nos lo han ocultado. Lo que le faltaba a Pedro Sánchez. Es lo que le faltaba a Pedro Sánchez, tener a ET escondido en la Moncloa diciendo mi casa, mi casa. Y Pedro Sánchez diciéndole, cállate, desgraciado, que se enteran los españoles. Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno. Claro, y siempre que pasan estas cosas, pues miramos al pérfido mundo de las redes sociales como divulgadoras de desinformación. Bueno, esta mañana en Hoy por Hoy, Jaime García Cantero decía que el problema no es ni de las redes ni de leches. Quienes creen según qué cosas son sencillamente unos estúpidos. Creo que aquí la desinformación explica solo una parte de todo esto. Hay una mezcla de desinformación, de ignorancia, pero yo reivindico eso que explicaba Cipolla, el economista italiano, de la estupidez. O sea, estamos ante verdaderos estúpidos. Cipolla trata de definir esto académicamente, ¿no? Dice, el estúpido es aquel que cree o hace cosas que perjudican a los demás, pero que no le benefician a él. Y no solamente es que no le benefician, sino que le pueden llegar a perjudicar. Y creo que estamos ante esto. Y sinceramente, no sé si las redes y la desinformación hace que haya más estúpidos, pero lo que sí que parece evidente es que los estúpidos hacen más ruido que nunca, ¿no? Tú entras en las redes, entras en cualquier debate, pones las televisiones y están llenas de estúpidos. La todología ante la que nos enfrentamos, este momento en el que todo el mundo sabe de todo y se cree que su opinión
es tremendamente relevante, diga lo que diga, incluso que han llegado los extraterrestres, que no hay cambio climático o que la Tierra es plana y que esto es una opinión como otra cualquiera. No, esto no es una opinión. Y usted es un estúpido. Es muy difícil combatir la estupidez, desde luego, pero no es imposible. Y una forma es que cada uno trabaje en lo suyo y que alguno pues haga una canción como la que ha hecho Bruce Springsteen y que le ha dedicado a Donald Trump. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue. Seguimos pendientes de lo que está pasando en Minneapolis, ciudad de la que habla en esta canción Bruce, de los excesos que está cometiendo la policía migratoria de Trump, ese famoso ICE, que en apenas 2 semanas ha asesinado a 2 ciudadanos desarmados estadounidenses. Y hemos querido saber cómo despertaba hoy esa ciudad con Iker Seisdedos, corresponsal jefe del diario El País en Washington. Bueno, pues veo una ciudad que realmente está levantada, ¿no? Está organizada muy bien, en todo el mundo se ha repartido la resistencia a Trump. Sienten que la ciudad la han tomado, que está ocupada y que tienen que levantarse. Se levantan por ellos mismos. La mayor parte de los manifestantes y activistas en su mayor parte son gente blanca, muchos de ellos mayores. Sencillamente porque otras comunidades como los asiáticos, los latinos o los somalíes no se atreven a salir de sus casas en muchos casos, ¿no? Y se levantan por ellos, por estos vecinos que están sufriendo esa represión y que están en casa o que corren riesgo de ser deportados, pero también se están levantando por el resto del país. Quieren servir de ejemplo de cómo pararle los pies a Trump en esta agenda autoritaria que está desarrollando con el pretexto de la inmigración. Minneapolis, que es una ciudad que ha sufrido ese mazazo de la violencia policial de la policía de Trump. Y de un mazazo a otro, aquí en La Ventana nos hemos podido colar en el solemne funeral que se ha celebrado en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz. Allí muchos amigos, compañeros, familiares, vecinos de las víctimas se han congregado y con algunos hablaban nuestras compañeras. Yo estoy aquí acompañando a los familiares que son víctimas del accidente que hemos tenido. Esto ha sido un golpe muy grande para la ciudad. Estamos en manos de Dios y donde debemos estar. He venido con unas amigas a verlo porque me parece muy triste lo que ha pasado. Claro, conocíamos gente y como tengo algunos amigos y eso, pues venía aquí para verlo, ¿no? En nombre de ellos. El dolor que tiene Huelva y que tardará en pasarse, no conozco a los fallecidos, pero sí viuda, hijos, en fin, muy cercanos. Huelva, una ciudad marcada por ese dolor. Bueno, y hoy no ha venido Carlos Bollero, pero nos hemos podido colar en el cine en una sesión doble. Porque esta mañana nos ha visitado otro amigo de Luis Alegre, el actor Tamar Novas, que comenzó su carrera siendo niño en La lengua de las mariposas, una película extraordinaria. Hoy nos ha contado su casting, bueno, y alguna cosilla más. Tamar se hacía pis en clase con cierta frecuencia. Vaya, lo de la sección esta... Pero un día en ese colegio le cambió la vida, cuando en un casting lo eligieron para La lengua de las mariposas. Tamar, ¿tú aún recuerdas cada una de las palabras de tu primera frase como actor? Sí, es un momento de la película en el que el chaval se meaba el primer día de clase, ¿no? Con Fernando Fernández. Casi no tuviste que actuar, entonces. No, yo de hecho me dijo José Luis Cuerda, tienes que decirle en voz bajita cuando lo sientan a tu lado, yo el primer día que vine al colegio me cagué. Y entonces esa fue mi primera ilustre frase para debutar en el cine. Son mis primeros contactos con el método, ¿no? Haciendo un poco chascarrillo, yo le dije a José Luis, sí, pero si esto a mí me ha pasado. Y lo hizo estupendamente bien, Tamar Novas. Eso fue esta mañana y esta tarde hemos hablado en La Ventana con Oliver Lasse. Bueno, con el otro Oliver Lasse, el de verdad nos dijo hace unos días que tenía ya en mente su próxima película. El otro Oliver, el de Raúl Pérez, ha profundizado esta tarde. Oliver Lasse, bienvenido otra vez. Un placer para vosotros. Bueno, Sinatra ha sido una experiencia, es una experiencia para mí, yo le llamo el kebab de las 2 de la mañana, porque te remueve por dentro, ¿no? Como se dice en francés, la merde. Así que mi siguiente película será un tránsito ontológico, ¿no? Va a ser hora y media de la pantalla en negro,
solo con sonidos. Es un viaje fulgurante donde la mirada sea rito del paisaje, un abismo vulnerable que trascienda a lo humano, pero que a la postre barnice de europel el miedo. Oliver, perdona, que me he perdido. Perdona, que será un biopic. Por resumir, Francino, que no te enteras. Pero bueno, ha venido hoy Raúl muy buen acompañado, porque también ha venido con él Rosalía, contando y cantando lo de las Rodalíes. Así que ella es Rodalía. Soy Maripaz, llamo porque hoy vuelvo a llegar tarde a trabajar. Estoy en la estación, parecía que íbamos a salir, pero no. Un desastre de gestión, retrasos sin razón, un espejismo, la puntualidad no cabe en la inversión. Lo que más odio es la desinformación. ¡Qué decepción local! También a nivel nacional, trenes al lado del mar, un desastre para renovar. Cambios de vía, otra avería, las Rodalías me han vuelto a dejar tirado. Bueno, lo que hace Raúl Pérez en este programa siempre es una greguería, pero aquí tenemos otras. Y empezamos con este micro audiobiografía a cargo de Juana. Me sacaron de misa porque rezaba muy rápido. Cuando ellas estaban en Bendita tú eres, yo ya estaba en Entre todas las mujeres. Celeson ha hecho el camino inverso de muchos flipaos. Empecé montando una multinacional y ahora tengo un garaje. Ahora una conversación, madre e hija, la que aporta Stockman. Mamá, ¿de dónde viene mi nombre? Es que a tu padre y a mí nos encanta el Para Elisa de Beethoven. Gracias, mamá. De nada, Para Elisa de Beethoven. Y acabamos la semana bien arriba con esta greguería iturriaguesca que yo creo que pide fiscalía urgentemente. Es de Larry Walters. No pidáis limosna en la Catedral de París porque Notre Dame. ¡Policía! Pero no digáis estas cosas. Bueno, que me deja que los digan, que están muy bien, Francino. Bueno, y vamos acabando, ya que estamos en París. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute. Pues volvemos a coger el tren porque Armand nos ha contado la peripecia del puto viaje de ayer, aunque, oye, Francino, ese viaje también tuvo sus cosillas. Es que me emociona un poco. En estos retrasos conocimos a un montón de personas maravillosas, claro, con los que establecimos unos lazos de amistad, de cariño. Juanchu, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Joder. Qué intensidad, qué bonito fue y que os echo de menos ya. Qué bonito. ¿Cuántas vivencias? De hecho, Carlos, Juanchu nos hizo padrino allí de su hija, que por cierto fue concebida allí mismo en el tren. ¿En el tren? Sí, estabais al lado. Sí. Bueno, y nació tiempo y nació ya en el tren y todo. Nació en el tren, o sea, todo fue muy... Y nos hizo padrinos de Irene. Irene, bienvenida al mundo. O, por ejemplo, Asunción, que fue un poco la madre de todos ahí en el vagón. ¡Asun, guapa! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hijos? Bueno, ¿Qué tal? Cariño, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Asun? Bien. Estaba por casa, pero oye, deseando volver a compartir con todos los compitrenes un Joder, tren. qué bueno. Asun nos hizo croquetas allí mismo. A sus 73 años montó allí mismo una fiesta de disfraces, un baile. Asun ahí, como una madre para todos. Eres la mamitreni, te llamamos. Gracias. Bueno, oye, que por cierto, que he hablado con Juanchu, ¿Qué? He hablado con los compitrenis, con Clara, con Alberto, con todos, con Felipe, con Tony Martínez. Tony Martínez, sí. Con Marga. Sí, Tony Martínez no ha podido recuperarse de la fiesta. Sí, pues estamos ya montando un viaje en tren todos los compitrenis. ¡Toma! Qué bueno, qué ganazas de decir la palabra ganazas. Estamos mirando ya billetes para el tren Vigo-Yakarta. Bueno, menos que eso, Vigo-Yakarta, me encanta. Asun, te queremos. Bueno, ya ves, una montaña rusa de emociones y solo te digo una cosa, Carlas, después de esta experiencia, jamás olvidaremos este puto viaje. Y no me extraña. No me extraña. Pero es tan bonito viajar, es tan hermoso. Así cerramos la ventana. Un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye.